Si estás pensando en mudarte a Suiza o ya vives aquí, hay dos cosas que te van a afectar sí o sí. El carnet de conducir y, en el caso de que te traigas el coche, la matrícula. ¿Cómo conseguir tu carnet de conducir suizo? Pues empezamos por el carnet de conducir porque es lo más sencillo y también lo que os va a afectar a todos. Entonces, si eres europeo o si eres de fuera de Europa, tienes 12 meses para estar dentro de Suiza en los que puedes conducir con el carné de tu país. Pero la diferencia es que si eres dentro de la Unión Europea, el canje es prácticamente automático, con los pasos que os voy a explicar ahora, y si eres de fuera de la Unión Europea, sí que depende del país que vengas, probablemente tengas que hacer el examen de conducir aquí. Bueno, pues yo os cuento el caso europeo, que es lo que me tocó a mí. Yo el último mes antes de hacer los 12 meses empecé con el papeleo. Le mandé un correo a la Dirección General de Tráfico de mi cantón, de San Galen. Luego os dejo por aquí el nombre, que es dificilísimo en alemán, y también de Zúrich, que imagino que será el que os afecte a la mayoría de vosotros. Y nada, ahí más o menos adjuntaba mi carnet de conducir, pues que ya iba a hacer el año en Suiza y tal. Y justamente aquí, todo el tema de papeles y tal, es una maravilla hacerlo aquí en Suiza. Justamente me respondieron con el formulario que tenía que rellenarles y también con un test de la vista, que lo tenía que ir a hacer a cualquiera de las ópticas que están como homologadas. O sea, como un pequeño psicotécnico, pero solo te miran la vista, así que sin problema. Entonces lo rellenabas todo con la foto y tu carnet de conducir. Yo eso lo envié, como yo vivo en Bux, en San Galen, fui al ayuntamiento de aquí y el ayuntamiento de mi pueblo se lo envió a la dirección de tráfico del cantón, y yo creo que como en cuestión de una semana, 10 días, tenía el carnet ya aquí conmigo. O sea que el proceso es súper sencillo. Y luego ya me llegó, que lo tengo aquí, como la factura de renovar el carnet de conducir, que en mi caso en San Galen fueron 80 francos. Como veis, el carnet de conducir tampoco tiene mucho misterio, es un proceso bastante simple, siempre que lo hagáis dentro del plazo de un año. O sea, yo estaba leyendo por ahí y tal que si te pasas y te pilla la policía, puedes tener multa, y aparte luego también puede ser que el proceso ya no sea tan automático como el que me tocó hacer a mí. Lo segundo y más entretenido es cómo conseguir la matrícula suiza. Pues para los que estéis pensando venir con el coche desde España, yo os cuento que también tuve la misma idea y al principio me parecía que iba a ser pues bastante sencillo, ¿no? Hasta que me encontré con la temida MFK de aquí, y pues nada, os cuento un poco cómo fue el proceso y qué es lo que hice para conseguir tener la matrícula aquí. No estáis obligados a cambiar la matrícula suiza 100%. O sea, podéis estar 12 meses con vuestro coche con matrícula española o del país que vengáis conduciendo en Suiza hasta que tengáis que cambiar la matrícula. Eso sí, desde el primer momento que entráis en Suiza, tenéis que parar en la frontera y hacer el formulario 1320, ¿vale? O sea, que es en el que como que registras que vienes con el coche, y si te lo traes más tarde, pues cuando te lo traigas. Aunque el año empieza a contar desde el momento en el que te empadronas. Es decir, que yo en mi caso, por ejemplo, llegué a Suiza a finales de septiembre, aunque hubiera ido a la aduana, que es mi caso, a hacer el formulario este 1320, porque al principio no lo sabía, que fui en diciembre o así, me seguía contando el año desde que entré a finales de septiembre. Súper importante la declaración en las aduanas, el formulario 1320, que no se os olvide. Y yo, por ejemplo, en mi caso, el coche estaba a nombre de mi madre. Entonces, antes de hacer el formulario, hay una especie de autorizaciones que un familiar o un amigo te puede autorizar a conducir el coche aquí. Si no lo encontráis, ponérmelo por aquí debajo y os lo paso. Entonces, yo los primeros meses funcioné con el formulario 1320 y esa autorización de mi madre,
y la carta verde, pues, es decir, el seguro internacional que te lo puedes pedir a tu aseguradora en España, y con esos documentos era suficiente para cuando te pare, o sea, para cuando me paraba la policía o para cuando os pare a vosotros, poder enseñárselo. Porque una cosa os adelanto, os van a parar. O sea, yo no sé si es porque yo vivo justo en la frontera con Austria y también es verdad que he ido mucho a comprar y también a hacer algunos planes allí y tal, que cada vez que pasaba la frontera y veían matrícula española me paraban, o si vivís en otra parte de Suiza no va a pasar tan frecuentemente. Pero bueno, sobre todo que llevéis todos los papeles, que no os falte ningún papel, porque si no vais a tener problemas. El problema viene cuando se acaba este mágico año. Es decir, cuando estéis llegando al final de los 12 meses, yo os recomiendo hacerlo lo más pronto posible. Os toca empezar con el papeleo para cambiar la matrícula. Una vez que tienes el formulario 1320, y en mi caso a mí también me pidieron la hoja de registro, el permiso de circulación del vehículo y el COC, que es como el certificado que te emite el fabricante del coche cuando lo produce, pues todos esos documentos me los pidió la Dirección de Tráfico de San Galen y yo se lo envié, y una vez que ya tenían todos los documentos, ellos me dieron la cita para ir a la MFK, que es la ITV de aquí. ¿Qué dos puntos son súper importantes antes de ir a la MFK? El primero de todos es que antes de ir a tu cita tienes que tener un seguro con una compañía aseguradora suiza. Es decir, te metes en Comparis, que es un comparador de seguros aquí, y pones más o menos pones las características de tu coche y ya eliges un poco entre tus preferencias cuál se adapta mejor a tus necesidades. Yo, el coche de mis padres es antiguo, y entonces cogí un seguro, por así decirlo, a terceros con algunas cosillas de más. Y yo lo elegí con AXA, porque estaba todo en inglés y no todas las compañías ofrecían la información en inglés. Y muy importante, en el caso que el coche no esté a vuestro nombre, tenéis que hacer todo ese proceso de cambio con más de 6 meses. Yo lo apuré un poco más y no me dieron ningún problema. El cambio de nombre en España, de la documentación del vehículo, de mi madre a mí. Pues, si os pasa algo parecido, tenerlo en cuenta también. O por ejemplo, si habéis comprado el coche, debéis ser titulares del coche por más de 6 meses antes de hacer la importación. Tercero, pero no menos importante, es que mucha gente, depende de los años que tenga tu coche, recomienda que vayas a hacer una pre-MFK. ¿Qué es esto? Pues básicamente es ir a un taller aquí en Suiza que esté o recomendado oficialmente o que te hayan recomendado a ti, en el que miran el coche por completo. O sea, yo me quedé flipando. O sea, si os digo que son estrictos, es que son muy estrictos. O sea, yo no sabía que miraban tantas cosas en la ITV aquí en Suiza. Claro, joder, en España, sobre todo yo que soy de un pueblo de Cuenca, ahí no es complicado pasar la ITV, básicamente la pasa cualquier coche que vaya medianamente bien. O sea, pero claro, yo fui aquí a la pre-MFK porque me lo recomendaron y me cago en la mano. O sea, empezaron a subir el coche, empezaron a mirar por abajo, 9999, abrieron el capó del motor, estaba, pues, a ver, un coche de 15 años, pues tenía polvo y tal, 999, los discos de freno tenían un pelín de óxido, pues, por los años y tal, pero un pelín, o sea, no es que estaban los discos de freno que estaban bien, y se había metido un poco para dentro del disco 999 y vamos, 4 discos cambiados, limpieza de motor, limpieza por la parte de abajo, porque eso lo miran muchísimo y si el coche no está limpio, directamente el revisor del MFK te la da como disconforme. Y bueno, yo también es verdad que tenía 2 trapecios, o sea que me pegaron un susto grande. Y yo aquí lo que os recomiendo es que si ya sabéis que queréis traeros el coche de España aquí,
pues antes de que se os acabe el plazo de estos 12 meses, pues si podéis hacer esta revisión y os la hacéis en España, pues a lo mejor os ahorráis, a lo mejor no, pues os podéis ahorrar bastante dinero, ¿vale? Depende ya también cada uno cómo tenga el coche y si le interesa hacer todo el papeleo o no. Yo la verdad es que cuando me dieron el presupuesto de la MFK, me planteé seriamente si llevarme otra vez el coche a España y mirarme por aquí alguno de renting o de segunda mano o tal. Lo que sí que es cierto es que aquí los coches de segunda mano que tienen la MFK recién pasada son caros. O sea, la MFK normalmente depende de los años que tenga tu coche, pero ya para un coche antiguo como puede ser el mío, es para 2 años. Entonces, como son bastante estrictos, cuando el coche tiene la MFK reciente, esos coches no se venden baratos, porque es como ya te quedas tranquilo para 2 años. Sabes que no vas a tener problemas en 2 años. Entonces eso, yo estuve haciendo números y tal y al final me salía más a cuenta pagar la reparación para dejar el coche listo para la MFK. Y nada, aparte de la limpieza que le hicieron allí, la preparación, luego yo lo limpié por dentro, por fuera, vamos, nunca he tenido el coche tan preparado como para ir a la MFK. Ya me llegó la cita, me la enviaron por correo electrónico y también por correo normal. Y cuando me llegó, pues fui allí con todos los papeles. Aquí yo vivo en la parte alemana, todo en alemán. Y ya, pues, como la ITV en España, pasas con el coche y tal, y pones un poco los intermitentes, las luces, y ya a partir de ahí me dijo, vete para adentro, y ya se quedó el coche él. Y fue como media hora, yo creo que fue de la media hora que más larga se me ha hecho desde que llevo aquí en Suiza. Yo diciendo, madre mía, con el pastizal que le hemos metido ahora al coche, como no lo pase, tal cual. Y claro, o sea, es que digo, ya la gente también te mete tanto miedo con que la MFK aquí es dura y que tal, que es que ya te esperas lo peor. Pero nada, al final después de media hora y tal, la verdad es que el chico era simpático, me dijo que todo estaba bien y ya él se quedaba la documentación y directamente desde la MFK en el pueblo al lado donde hice la revisión, ya lo enviaban a la dirección de tráfico del cantón y ellos ya se encargaban de lo demás. Pues respecto a costes, tengo aquí delante las facturas, que lo que pasa aquí en Suiza es que no pagas en el momento, pero luego ellos te van enviando las facturas. La cita de la MFK fueron 160 francos y todo el tema de las matrículas y el libro del permiso de circulación suizo, en total fueron 80. Y los impuestos del coche, en este caso un coche de 15 años, de la parte proporcional desde mediados de septiembre hasta final de año, fueron 160 francos, que en total al año serían 550 francos. O sea, esos son un poco los costes en total. O sea, 229 y 160, pues tenemos 390 francos, que fue todo el proceso de la MFK, sin tener en cuenta la puesta en punto del coche. Que si vuestro coche está bien, pues imagino que será bastante más sencillo. Y si lo podéis hacer en España, como resumen para tener la matrícula suiza. Lo primero, formulario 1320, conforme cruces la frontera. Lo segundo, cuando llegues a los últimos meses, enviar correo a la dirección de tráfico de tu cantón con el formulario 1320, con la documentación técnica de tu vehículo, con el permiso de circulación de español o de tu país y en el caso que lo tengas o te lo pidan, con el COC, el certificado. Mientras que esperas el correo con la cita, lo que puedes ir haciendo es asegurarte que tu coche está listo para ir a la MFK. Si puedes ir a una cita previa con un taller en el que te dejen más tranquilo, no te va a venir mal. Y llevarlo bien limpio, tanto por fuera como por dentro, motor, por bajo y tal. Y también antes de ir a la cita, tener el seguro contratado con el coche, que una vez que lleguen allí ellos ya puedan chequear que tienes el seguro. Y por último, ir a la cita de la MFK, cruzar los dedos, tener suerte que te toque uno bueno y si todo va bien, una vez que a mí ya me dieron el ok allí, yo creo que en menos de una semana
me enviaron la matrícula suiza y pues ya quité las matrículas españolas. Bueno, pues eso, el proceso al principio sí que es verdad, para el carnet de conducir no, pero para la matrícula del coche sí que es un poco más complicado, pero siguiendo los pasos no vais a tener ningún problema en caso de que el coche esté en buenas condiciones. Y nada, lo bueno es que una vez que lo pasas ya, pues estás 2 años sin ninguna preocupación. La única preocupación es que tienes que pagar el seguro, que es un poco más caro que en España, y los impuestos del coche. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de cómo conseguir el carnet suizo y la matrícula suiza. Si os ha quedado alguna duda del proceso, que se me ha hecho un poco largo, me la ponéis por los comentarios. Y si tenéis cualquier otra duda o curiosidad de la vida aquí en Suiza, me la dejáis también y la vemos en un próximo vídeo. Así que nada, cuidaros mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!